Bueno, no sé si ustedes se hayan imaginado que los problemas pueden generar patentes, que a partir de una investigación sencilla que se hizo aquí en Colombia sobre las fallas de transformadores de distribución, pudimos llegar a algunas patentes que hoy en día pueden ser muy útiles para la sociedad. La historia empieza con transformadores que fallaban en los años 70 y 80 en la zona de La Palma, Cundinamarca. Tal vez ustedes no saben que fallaban la mitad de los transformadores instalados en un año en una región, en la región de La Palma, como mencionaba antes. ¿Qué sucedía allí? Caían muchos rayos. Había muchos rayos y muchas fallas y las protecciones no funcionaban. Para investigar por qué fallaban estos equipos, iniciamos un proyecto de investigación apoyado por Colciencias y yo tuve la labor de revisar todos los transformadores fallados. Eran 3.000, 4.000 unidades y me fui uno por uno mirando qué tenían en común esos transformadores fallados. De pronto descubrí que realmente los rayos eran los causantes porque había unas sobretensiones muy grandes, pero por otro lado, una parte del transformador, que era una tapa aislada, participaba en la formación del arco eléctrico. Entonces yo dije, aquí hay algo interesante, hasta que un día hubo un accidente en una casa campesina, donde cayó un rayo sobre el techo de zinc de la casa, que estaba soportado en columnas de madera. Era un techo flotante, lo que llamamos nosotros eléctricamente flotante, un objeto metálico que no está conectado al piso, no está conectado a la tierra. ¿Cómo puede participar este objeto en la formación de una descarga eléctrica? Fue la pregunta que me hice. Antes de salir a hacer el doctorado en Suecia, también encontré que un soldado en un cambuche le cayó un rayo porque tenía el fusil en la mano. El problema común eran los objetos metálicos sumergidos dentro del campo eléctrico, lo que nosotros llamamos técnicamente los electrodos flotantes. En Suecia decidí estudiar este problema y me reuní con el profesor. Le dije, profesor, hay un problema que debemos solucionar en Colombia, fallas de transformadores, pero también un fenómeno interesante causado por los electrodos flotantes. Empezamos las discusiones y él me dijo, sencillamente, empecemos con un experimento de referencia y se compara con un experimento con electrodos flotantes. Hicimos eso y el primer experimento que hice en la universidad me mostró unos resultados muy extraños. Una cosa nueva, sencillamente las descargas se producían más fácil cuando había electrodos flotantes. Le dije, profesor, tengo un experimento nuevo, un fenómeno nuevo, ya creo que termino mi doctorado. Él me dijo, no, explíquelo. Y esa explicación duró 3 años y medio. He ahí el problema. ¿Qué fue lo que entendí al final de 3 años y medio de estudio? Entendí que los objetos metálicos, cuando se sumergen dentro del campo eléctrico, en ellos las cargas eléctricas se distribuyen de acuerdo al campo eléctrico que se les aplique. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico son las fuerzas que existen entre las cargas positivas y negativas. Si tenemos un objeto cargado negativamente, por ejemplo, una nube de tormenta, las nubes de tormenta tienen cargas eléctricas en la parte inferior, que son negativas, y el suelo se vuelve positivo. Si nosotros metiésemos un objeto dentro de ese campo eléctrico, las cargas se distribuían en el electrodo, las positivas se acercarían a las negativas y las negativas a las positivas del suelo. Pero sin ninguna aguja presente en ese electrodo flotante, la carga neta de ese sistema valía 0, es decir, el objeto no se carga. ¿Cuál fue mi contribución en el trabajo? Mi contribución en el trabajo fue investigar sencillamente qué pasaba con esos objetos flotantes si le colocaba una aguja. Una aguja es
un sitio de concentración de cargas eléctricas. Si las cargas eléctricas en la parte superior de la esfera eran positivas, al colocar una aguja, las cargas se acumularían en la aguja e iniciaría una pequeña descarga eléctrica en el aire. Una descarga eléctrica muy pequeña, limitada. Esa descarga se llama el efecto corona. Y el efecto corona entonces permitía hacer algo muy interesante, y era que el exceso de cargas positivas de la parte superior se transfiriera al aire y de alguna forma llegara al otro electrodo, o sencillamente se recombinara con otras cargas en el espacio, o sencillamente esas cargas formadas ahí se las llevara el viento. Pero lo que yo obtenía era un objeto metálico cargado negativamente. La felicidad era entonces tener unas cargas negativas disponibles para hacer muchas cosas. Ese fue mi trabajo de investigación después de entender el comportamiento de las descargas eléctricas. Si yo tengo una carga libre, acumulada sobre una superficie metálica flotante, yo la puedo utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, si yo le acerco un electrodo aterrizado, es decir, un objeto aterrizado, va a ocurrir una descarga entre los dos. Y esa descarga tiene un tiempo de ascenso muy corto. Si yo estoy a una pequeña distancia, descubrí que mis primeras corrientes eran de 7 amperios, pero tenían tiempos de ascenso de los nanosegundos. Eran tiempos muy, muy cortos para mí. Y bueno, aquí podemos hacer un generador, fue la propuesta. La propuesta fue patentar un generador de impulsos de corriente. Ese generador sencillamente era la carga almacenada en la esfera que yo transmitía a la Tierra y atravesaba un dispositivo de protección, el cual iba a probar. Ese fue el primer aporte y fue una patente que se radicó en los Estados Unidos. Posteriormente, mirando esas frecuencias de repetición de las descargas, vimos que si yo variaba el voltaje de la zona experimental, podría tener una frecuencia de repetición variable, y ella era proporcional al voltaje aplicado y al campo eléctrico aplicado. Por consiguiente, patentamos un segundo dispositivo. Ese dispositivo se llamó un equipo para medir el campo eléctrico y ver si se va a presentar un rayo. Es lo que pensamos utilizar para proteger a los muchachos cuando están jugando en una cancha de fútbol. Cuando se vaya a presentar el rayo, aumenta la frecuencia de repetición de las descargas y se les puede decir, por favor, abandonen el campo, escóndanse en una jaula de Faraday. La tercera aplicación interesante fue que esa carga eléctrica se podría almacenar en condensadores, se podría almacenar en baterías y se podría sacar energía del aire donde existe un campo eléctrico. Esa aplicación sonaba muy, muy interesante, porque podríamos sacar energía del aire en el día y en la noche, en las regiones apartadas, en la mitad del océano, en la mitad de la selva. Esa fue la tercera idea que se patentó también como una forma de extraer energía del campo eléctrico. Finalmente, repitiendo estos experimentos en la Universidad de Irapuato, en México, encontré que las mismas descargas eléctricas tenían una propiedad increíble, y era una alta impedancia. ¿Qué llamamos una alta impedancia? Sencillamente es una fuente de corriente que es capaz de enviar la corriente sobre cualquier carga. Si yo no coloco resistencia, me dan corrientes muy pequeñas de miliamperios, pero si coloco 1.000.000 de ohmios o miles de millones de ohmios, entonces vamos a tener la misma corriente, una fuente de corriente de alta impedancia. Con este dispositivo podíamos entonces estudiar los materiales semiconductores, estudiar envejecimiento de equipos y entender muchas cosas de la física atmosférica, de la física de las corrientes atmosféricas. Porque si ustedes tienen una nube de tormenta en un campo,
en cada pasto, en cada rama, en cada parte del árbol, se pueden presentar descargas eléctricas. Y estas descargas eléctricas se van al piso y aún podrían ser alimento para la planta. La planta podría utilizar energía del campo eléctrico. Esas preguntas quedaron en el aire y se lograron 4 patentes. Ahora, ¿cuál es nuestro paso? ¿Qué es lo que queremos hacer en el futuro? Los generadores de impulso de corriente se han mejorado. Hemos logrado generadores de impulso que ya no manejan 6 o 7 amperios, sino manejan miles de amperios. Miles de amperios que al hacer un proceso especial de transformación se pueden radiar. Y estas ondas electromagnéticas radiadas pueden producir interferencia electromagnética que sirve para probar equipos cuando cae un rayo, por ejemplo. Entonces podemos tener equipos para conocer mejor el ambiente electromagnético y para protegernos contra el ambiente electromagnético. Eso se llama compatibilidad electromagnética. Lo otro que tenemos en este momento es una instalación para extraer energía del campo eléctrico de las nubes de tormenta. Ya hemos podido sacar una pequeña cantidad de energía, una cantidad tan pequeña como para que funcione un reloj, pero es una energía que es gratis y eso es una gran ventaja. En este momento, gracias a Colciencias, estamos financiando y terminando una instalación donde veremos cuánta energía se puede extraer y si vale la pena hacer un jardín, una región grande, donde podamos cosechar la energía del campo eléctrico y después se inyecta a las redes de distribución. O sencillamente se alimenta a un pequeño pueblo. Adicionalmente, podemos traer energía de las mismas líneas de transmisión para alimentar caseríos. Sitios aislados donde pasen líneas de transmisión, pero no puede hacerse una subestación porque es muy costoso. Entonces usaremos estos fenómenos de puntas y de electrodos flotantes para extraer energía de esas líneas y alimentar sistemas de iluminación y comunicaciones. Finalmente, esperamos que estas investigaciones, en las cuales mediremos la corriente atmosférica y la corroboraremos con las variables meteorológicas, presión, temperatura, humedad, velocidad de viento, nos permitan predecir dónde va a caer un rayo en los próximos minutos, una labor que nadie ha podido hacer. Si lo logramos hacer, podemos tener sistemas de alarma que en pocos minutos nos puedan predecir la caída de un rayo. Como ven, los problemas pueden generar patentes. El problema de las fallas de transformadores en La Palma, Cundinamarca, nos llevó a 4 patentes y en este momento estamos en proceso de patente de la extracción de energía de las líneas de transmisión. Por ejemplo, países como Brasil lo podrían utilizar para alimentar zonas indígenas, zonas rurales, con sus grandes líneas de transmisión, donde es imposible construir subestaciones para alimentar pequeños caseríos. Esto es sencillamente un camino abierto y es una invitación para que ustedes participen en la generación de nuevas ideas alrededor de las descargas eléctricas. Muchas gracias.